que es la historia del ferrocarril, de lo que se llamó originalmente de San Antonio al Nahuel Huapi, lo que se llama actualmente el tren patagónico, que ya se ha extendido y que está saliendo desde Vierna hasta la ciudad de San Carlos de Bariloche. Y contanos cómo se te ocurrió hacer este libro. Bueno, vengo de nieto de ferroviarios, hijo de ferroviarios y por el otro lado, abuelo periodista. Trabajo desde hace 35 años en el periodismo, en los últimos 10 también en el periodismo de investigación histórica, y me parecía que una forma de retribuirle algo a este ferrocarril maravilloso que lo he recorrido varias veces es escribir una historia que realmente no existe, porque no hay ningún libro que se haya dedicado específicamente a este tren, así como hay del tren a las nubes y de otros trenes turísticos. De tan maravillosa obra de ingeniería no tenemos nada, así que es pionero en ese sentido. ¿Y es historia real? O sea, ¿te costó conseguir material? Sí, algunas partes fueron trabajosas porque la historia de la construcción del ferrocarril es muy larga. Tardó 25 años, al mejor estilo argentino, en llegar a cumplir su meta de unir el océano Atlántico con los Andes, con la zona de los lagos. Entonces hay épocas donde lamentablemente se juntó, se guardó muy poco material, en otras el material es más fluido y siempre van apareciendo nuevas cosas que van integrando el libro. Creo que ya está a buen punto como para poder publicarlo, porque no es solamente una historia ferroviaria, sino también una historia de los pueblos. Este trazado tiene actualmente casi 1000 kilómetros, así que hay mucho para contar ahí. ¿Y tiene algunas fotos de lo que era el tren antes y lo que es ahora, ¿no? Exactamente, especialmente estamos valorando mucho las antiguas, donde tenemos fotos desde la construcción, boletos de época, postales, porque en algunas partes se hicieron postales también para el envío por correo, bueno, una serie de materiales y algunas que son únicas. Poseo, por ejemplo, un álbum de fotografías de un viaje que hizo el Estado en 1924 y las fotos de esas son únicas, no hay reproducción, no se conoce otra cosa que este álbum que gracias a Dios me ha sido cedido. Bien, estaremos aquí un minuto más para ver tu presentación y presentarlo por la radio. Muchísimas gracias, muy amable, con mucho gusto. Alle de passenger, nächster Zug für Bariloche with Arfart, jetzt. Your attention please, next train to San Carlos de Bariloche will start in a few minutes. All passengers aboard. Sua atenção, por favor. Seguinte tren para a cidade de San Carlos de Bariloche vai sair dentro de unos minutos. Todos os passageiros a bordo. Su atención por favor, próximo tren con destino a San Carlos de Bariloche va a partir de este lugar. Se ruega a todos los pasajeros subir. Todo el mundo a bordo. ¡Vámonos! Hola, bienvenidos a la provincia de Río Negro. Hoy estamos presentando un libro sobre el tren patagónico, la historia del tren, con Néstor Saavedra. Les dejo con ellos y gracias por estar. Muchísimas gracias. Para un nieto de ferroviarios, para un hijo de ferroviarios, presentar un libro sobre la historia de un tren, para un nieto también de periodistas, mi abuelo fue fundador de un periódico en Santa Fe, presentar un libro sobre el ferrocarril es un verdadero privilegio. Y mucho más tratándose de un ferrocarril que tiene una historia maravillosa porque esconde en sí gran parte de la historia de nuestro país. Ferrocarril que nació con el objetivo de llegar hasta allí, hasta Bariloche, hasta el lago Nahuel Huapi, partiendo desde la ciudad de San Antonio Este, desde el Atlántico. Y partió de la época en que se veía en nuestro país esa necesidad de hacer una gran nación que estuviera entre las primeras del mundo, nutriera a Europa y diera posibilidad de extraer las riquezas y de traer gente del viejo continente hacia nuestra nación. Ese optimismo de los gobiernos conservadores empezó con Figueroa Alcorta, en este caso, en 1907, 1908, las primeras leyes, para decidirse a hacer un ferrocarril en esta zona donde en verdad no había un servicio inicial, ni de trenes, ni muchas posibilidades porque no había grandes ciudades,
ni una pampa húmeda que diera la posibilidad de recoger trigo, maíz u otros cereales, o tener vacas, sino que era un servicio a la comunidad y una manera de poner un pie firme el Estado dentro de la Patagonia misma, que hacía poquito había sido, entre comillas, digamos, ganada para la nación. De alguna manera entonces el ferrocarril se inició como una obra de fomento, de hecho se llamó Ley de Fomento en esa época de Figueroa Alcorta. Pero después, bien a lo argentino sucede todo. Tardó en llegar hasta el lago Nahuel Huapi 800 y pico de kilómetros desde San Antonio, después se extendió a Viedma, 1000 kilómetros digamos en total, nada más y nada menos que 25 años. O sea, muestra esos avatares también de la Argentina, por eso es muy lindo. De un gobierno, como les decía, conservador, tomó la primera parte de un gobierno populista, la época de Irigoyen, y después termina llegando, precisamente ahora estamos festejándolo, 80 años, en mayo de 1934, arribando la primera locomotora con un acto simbólico, y luego a fines de ese año el servicio regular de trenes que permitía llegar con el impulso turístico que le querían dar los Bustillo y los creadores de todo este movimiento turístico que hoy disfrutamos de Bariloche, a partir de ese año en adelante. Podemos hablar mucho, de hecho el libro es un libro extenso, con una historia que tiene que ver mucho con el movimiento ferroviario, porque se inicia contando los antecedentes y luego es una especie de viaje, primero de San Antonio hacia Bariloche, luego vamos hasta Viedma para hacer el tramo completo que en la actualidad recorre el tren patagónico, pero un poco de esas historias se las puedo contar mostrándole algunas de las 200 y tantos fotografías que tiene el libro, para ayudarnos en este sentido a conocerlo o comprender un poquito más. El ferrocarril cumplió, como les decía, una gran labor a partir de 1908, porque se decidió entonces la importancia de que poblara a través de este medio los lugares aún más remotos de nuestro país. Varias líneas comenzaron a construirse en Formosa, en Chaco, en lugares donde las empresas privadas, la mayoría por entonces inglesas, no les interesaba porque no les daba un rédito en pasajeros ni en carga. Y precisamente en esta foto podemos ver aquí en el centro al ministro Ezequiel Ramos Mejía, una estación del ferrocarril, lleva su nombre hoy, que fue el impulsor de estas leyes y el que se preocupó durante todo el periodo de su gobierno hasta 1913 por la construcción del ferrocarril. De hecho, los primeros momentos fueron muy rápidos. La ley es de 1908, enseguida comenzó a construirse en San Antonio, se transportaron por barco a este puerto de aguas profundas sobre el Atlántico, todos los materiales de construcción, y empezó rápidamente de una forma acelerada a construirse. La idea que era, esta fotografía de 1919 nos lo permite ver, transportar especialmente todo lo que tenía que ver con la lana, que era el fuerte de esa época en toda esta zona, lo que se conoce como línea sur de Río Negro, a través de estos puertos, o de este puerto. El plan inicialmente dio sus resultados y pronto, a través de una serie de edificaciones, San Antonio comenzó a cambiar su cara. Ya no era simplemente un puerto, sino también recibía un ferrocarril. De hecho, esta es la casa del primer ingeniero que se contrató para la construcción, y que para los que conocen la zona les va a sonar, don Guido Jacobacci, un italiano que fue el encargado de la primera parte del avance del ferrocarril. Esta es la casa que le habían construido en San Antonio. Bueno, aquí tenemos otra fotografía del muelle y el puerto de San Antonio, que data de la década del 30, donde las instalaciones se fueron extendiendo de manera tal de asentar los primeros talleres, el contacto fluido con los barcos y también los primeros pobladores, porque como ustedes saben, el ferrocarril dio vida a enorme cantidad de ciudades y pequeños pueblos, como iba a suceder aquí. No era un ferrocarril que iba a pasar por muchas ciudades ya establecidas, como pasó con otros trazados en Córdoba, Santa Fe o Buenos Aires, sino que tenía que ir de alguna manera colonizando, por usar una palabra, esta región de Río Negro. Y este fue uno de los graves problemas que encontró el ferrocarril, quizá el más grave inicialmente. No había agua
para obtener fácilmente en un terreno tan árido, tan seco como esta zona de meseta. Entonces tenían que construir pozos bien profundos para poder sacar el agua, para la supervivencia de la gente, pero especialmente para alimentar a las enormes locomotoras de vapor. No estaban las diésel eléctricas ni las eléctricas que hoy conocemos. Este, por ejemplo, es una perforación que se construyó en el kilómetro 46 de la vía. Allí mismo pueden observar ustedes un gran puente sobre el arroyo Valcheta, que fue la primera localidad a la que llegó el ferrocarril y donde se hizo la gran inauguración en este primer tramo en el año 1910. Valcheta tenía una importancia fundamental porque el arroyo que pasa por allí le suministraba agua fácilmente. Entonces se hizo una localidad más o menos importante sobre un asentamiento que ya había y se tomó como punto de partida para la construcción del resto, donde había que adentrarse sí a lugares realmente muy difíciles, muy complejos. De hecho, el transporte de agua y demás líquidos fue necesario y primordial, y en muy poco tiempo hubo que comprar vagones cisternas para el traslado de este elemento, para los obreros, empleados, la gente y las mismísimas locomotoras. Para eso se llamó a un sabio, porque realmente era un sabio, Bailey Willis, que fue el presidente de la Comisión Hidrográfica, que junto con Jacobacci estudió las posibilidades por dónde construir la línea, por dónde debería pasar para tener agua, para tener la posibilidad de no sufrir estos inconvenientes que recién le contaba. La vida de Willis aquí en Argentina es sensacional, solo con ella se podría hacer un libro, porque imagínense un ingeniero norteamericano en estos pagos donde no manejaba el idioma, un hombre sumamente simpático. Bueno, muchas anécdotas de él están en el libro contadas. En definitiva, llegaron también entonces las primeras locomotoras, los primeros vagones y coches para el transporte de cargas y pasajeros, y así se fue emprendiendo una construcción más o menos rápida durante los primeros años. Este fue el otro problema que se encontraron. Lo agreste del paisaje, la soledad. Esto es Pilcanilleu, una de las estaciones de camino, en donde, como pueden ver, cuando el correo llegaba con el material, por entonces en caminos inhóspitos, tenía las dificultades, por ejemplo, en invierno, con nevadas tremendas, para las cuales se sospechaba, y así fue, el ferrocarril podía evitar estos dolores de cabeza, llegar siempre, llegar a tiempo y transportar las cosas a su debido momento y la gente en los tiempos preestablecidos por los horarios. En 1914-15, realmente se habilitó en 1917 al servicio público, llegó al kilómetro 446, que es la estación que luego se llamó Ingeniero Jacobacci. Esta es una foto del empalme con la muy conocida Trochita, que fue uno de los dos ferrocarriles, solamente dos, empalmaron, cruzaron esta línea inicialmente. Este que fue la Trochita, que también tiene una historia maravillosa, pero muy contada, mientras que del ferrocarril a Bariloche yo no conozco la existencia, si me equivoco, corríjanme, no conozco la existencia de otro libro, un libro entero que hable, que cuente. De la Trochita sí hay mucho material porque mantuvo un valor turístico hasta nuestros días. También una historia bárbara porque se inició en el año 22 acá en Jacobacci y llegó a Esquel en 1945. O sea que también le llevó unos cuantos años poder desarrollar el ferrocarril allí. El otro pequeño ferrocarril que se construyó fue uno para transportar la remolacha azucarera, desde Conesa hasta una estación que se llama Vinter, entre Viedma y San Antonio Este, y funcionó unos pocos años, porque enseguida la remolacha, en competencia con el azúcar de caña, entró en desgracia, fuertes monopolios, y duró muy poco, aunque transportaba ferrocarriles. De hecho, yo tengo por aquí el primer horario, la primera guía de horarios de trenes de cuando el Estado compró los ferrocarriles. Si bien era estatal, pero ya esta es la primera guía de la época peronista, por decir así, porque fue Perón en marzo del 48 que compró este ferrocarril, o lo puso para el Estado, y definitivamente, y todavía funcionaba el ramal entre Conesa y Vinter, con comunicación después para Buenos Aires. No, siempre fue del Estado.
siempre fue del Estado, sí, fue simplemente una traslación. Este fue un ferrocarril construido por el Estado desde el inicio, aunque recibió una manito que después les voy a contar, pero un poquito más adelante. Bueno, la construcción de ferrocarriles de los distintos vagones, algunos se compraron afuera, otros se hicieron aquí en nuestro país, en los talleres, por ejemplo, del Estado en Tafí Viejo, eso es en Tucumán, coches dormitorios, coches comedores, las primeras máquinas que sí se hicieron, otras se trajeron desde los Estados Unidos, en este caso, y los coches húngaros que llegaron a finales de la década del 30, los coches Ganz, que tenían una gran ventaja, si bien eran mucho más chicos, trasladaban menos cantidad de pasajeros, eran sumamente veloces. De hecho, fueron los más rápidos con los que se unieron estas localidades y uno de ellos incluso tiene un récord de velocidad desde Plaza Constitución hasta Viedma, en otro trazado que ahora veremos más adelante, que después se acopló con este ferrocarril. Mereció uno de ellos, casualmente uno de los que se usó, el CM11, que se usó en esta línea, porque hubo Ganz en distintas líneas del Estado, uno de ellos mereció una estampilla del Correo Argentino en el año 2000, por eso lo rescaté acá y en el libro también lo van a encontrar. En el año 53 se ganó las primeras locomotoras diésel eléctricas y toda la línea se dieselizó. Entonces ya no hubo más locomotoras a vapor ni Ganz, sino que estas son las primeras Hamilton, Lima, Baldwin, que llegaron esta es la bajada en el puerto acá de Buenos Aires para nutrir los ferrocarriles patagónicos. Bueno, luego hubo algunas locomotoras más modernas, pero también dentro de esta línea, nunca se lo electrificó o algo por el estilo. Esto es en Viedma. Cuando el ferrocarril fue hacia el otro lado, porque se dio cuenta que quedaba aislado y que tenía que relacionarse o vincularse con otra línea, buscó la línea que llegaba del Ferrocarril del Sur hasta Bahía Blanca y que en 1921 alcanzó Patagones, en el límite entre Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y la provincia de Río Negro. Entonces decidieron allí extender el ferrocarril en sentido inverso, hacia el este, desde San Antonio, 200 kilómetros a Viedma. Y en Viedma tuvieron que construir la más grande obra de arte se llama a los instrumentos que se utilizan en la línea para que tenga funcionamiento, ¿no? Puentes, viaductos, rulos, la más grande, que es el puente inaugurado en 1931 para cruzar el Río Negro. Un puente maravilloso en el que en el libro contamos un montón de anécdotas, desde la empresa alemana que lo construyó, los 4 años que le llevó a hacerlo, era levadizo para que pudieran pasar los barcos. Un puente magnífico con un montón de historias de las que, bueno, simplemente acá les muestro algunas fotos en blanco y negro, de origen muchas de ellas porque fueron durante la inauguración en ese 1931. La estación Patagones entonces, que desde el 21 era la terminal del ferrocarril inglés del sur, pasó a vincularse o a unirse con nuestro ferrocarril, el que iba a Bariloche a partir de 1931, que pudieron cruzar, y anteriormente, cuando el tren llegó a Viedma ya por mediados de la década del 20, el cruce se hacía en lanchas. Entonces, una cosa muy curiosa es que por esta época empiezan a aparecer algunas postales, hay varias en el libro, algunas postales, en este caso ustedes pueden ver la estación de combinación en Patagones del Ferrocarril del Sur, donde se bajaban para tomar otro ferrocarril o cruzar las vías y llegar a destino, a Bariloche. Allí tienen ustedes un tren completo en Patagones, donde ahora sí, en el año 1936, ya con el puente construido, se hacía el viaje directo. Se entraba en Patagones y de hecho para construir el puente tuvieron que hacer toda una curva para poder levantarse y unir las dos riberas, las dos orillas, pero con locomotoras especiales para asegurar los viajes. Esta, por ejemplo, es la segunda locomotora que tuvo el ferrocarril a Bariloche, renumerada por el Ferrocarril del Sur, que fue en verdad, como les decía recién, el que le dio una mano al Estado para construirlo. Porque a partir del año 16, que como vimos llegó a Jacobasi, entró en un letargo casi absoluto. Quedó a mitad de camino, no iba a ningún lado, por decirlo así. Pero el Ferrocarril del Sur vio que podía ser importante el aspecto turístico, la construcción o el florecimiento de los parques nacionales, los lagos, y aportó capital como para que se hiciera el último tramo. Un último tramo que no fue fácil porque ahí es donde pasan la mayoría de los puentes. Por ejemplo, el del arroyo Comayo, hay de unos 20 metros
de largo, o el Pichileufú, que es el más largo de todos. El puente más largo, un verdadero viaducto hermoso, no se lo pierdan de conocer porque es realmente muy lindo ver una construcción de este tipo en medio de la estepa y en medio de la soledad, como hicieron para poder trazarlo. Ahí tiene una vista aérea de la época, esto es del año 35, cuando el tren iba avanzando, o se estaba avanzando para la llegada a Bariloche y el servicio habitual. Este es quizá en el último tramo la parte más bella del recorrido, porque el tren pasa, la foto está tomada desde la locomotora, por lo que se llama, popularmente se llama la curva del huevo, pero realmente se la conoce mejor como la curva de Niriguau, porque es el arroyo que está ahí abajo y la estación que está en derredor. Van a ver un poquito más, porque tomé algunas fotos más. El ferrocarril construyó un puente carretero, porque en principio la gente que iba a Bariloche tenía que hacer este tramo por auto, ya que de a poquito fueron avanzando hasta llegar a Bariloche, y luego un puente que primero fue provisorio y después fue el puente definitivo sobre el Niriguau, una verdadera belleza para conocerlo. Esta es la estación, que también es de las primeras que se hicieron en piedra, aprovechando el material del lugar. A diferencia del resto de la mayor parte de las estaciones, las que están en la meseta, que son muy modestas, muy chiquititas y de chapa. Estas ya se fueron construyendo al estilo de la estación Bariloche. Esta es una vista satelital de la curva que les contaba, donde para pasar una distancia corta, los ingenieros tuvieron que recurrir a hacer una especie de omega mayúscula, una omega, una M grande mayúscula, de manera tal de retomar la altura, porque el ferrocarril no puede hacer como una calle, ponerse muy inclinado porque no sube. Entonces, para ir ganando metro a metro, una hermosa obra de construcción donde es común que muchos turistas se bajen, caminen y las vayan a visitar, no digo en los servicios regulares, pero por ahí toman algún taxi o algo por su cuenta desde Bariloche para conocer la maravillosa curva de Niriguau. Ahí lo tienen en otra imagen que se usó durante muchos años, porque también ya acá empezamos a ver las cumbres nevadas de cordillera y precordillera llegando a nuestro destino, ¿no? La estación Los Juncos, que es otra estación de la zona, construida también enteramente con piedra del lugar. Y estas son fotos muy especiales del libro que se las quiero recomendar, porque esto tiene que ver con una notable curiosidad. En el año 1924, un grupo de gente vinculada con organismos estatales viaja a Bariloche con la intención de empezar a promoverlo turísticamente. Eligen el ferrocarril, de otra manera muy complicado, y un álbum de fotos muy prolijo, muy detallado, donde aún figura la forma en que sacaron la foto. Fue muy detallado el fotógrafo anónimo. Fue comprado hace poco tiempo por un amigo que me lo prestó para poder extraer de allí algunas fotos, todas de 1924. Esto es Punta de Rieles, por ejemplo, kilómetro 514, ahí cerca de lo que se llamaba una estación que vino después, que se llamaba Apiadero Zimmerman Resta, y la estación Onelli. Entre una y otra, el tren llegaba hasta ahí. Desde ahí había que bajarse, y una empresa que muchos años fue Exprinter, famosa empresa turística en la historia de la Argentina y de otros países, y también algunos autos particulares hacían el recorrido. De hecho, fíjense que el problema que había, las vías eran tan nuevas que más de una vez se produjo algún accidente como este, que hasta lo que yo sé es la única foto que existe de un accidente de una locomotora a vapor en este ferrocarril. Yo nunca en mis investigaciones históricas encontré otra. Esto es un descarrilamiento cerca de lo que actualmente es Jacobasi, el kilómetro 448. No sé qué consecuencia, porque en el álbum está solamente, habla del descarrilamiento, pero se ve que los vagones tanques rodaron bastante. Y acá los tienen en camino. Como ven, no era nada fácil. Camino de piedra, esto es de Neo Ruca en el camino, camino de piedra dificultoso, pero ahí iban para hacer un tramo relativamente corto, ponían unas 4 horas aproximadamente, pero la idea era llegar a lo que ya se estaba construyendo, la estación de Bariloche, una de las estaciones más bonitas de la Argentina, por su construcción en piedra, comparable en algún sentido con Quines en la provincia de San Luis, pero que no llega a tener esta magnitud y que mereció una gran cantidad de fotografías y postales de su época, siendo para mí la más curiosa esta. ¿Por qué la más curiosa? Está toda arrugada, ¿no? Bueno, esta fotografía es única también. La obtuvo el primer jefe de ferrocarril, el primer jefe de estación que tuvo la estación de Bariloche. La estación se inauguró, por decir así, en el año 34, esta foto es del 36, el señor Molinas,
se tomó el trabajo de sacar allí una foto en su despacho con su gente, y gracias al Museo Ferroviario de Santa Fe, miren a dónde estaban estas fotos, porque Molinas era santafesino. Entonces la familia de él donó al museo estas hermosas fotos de la estación, que así se la ve cuando uno llega desde el ferrocarril. Tuve el privilegio de viajar algunas veces gracias a trenes patagónicos en la locomotora. Ahí tiene una vista exterior del edificio muy singular, a orillas del Nahuel Huapi. El nomenclador, el cartel, que también guarda una singularidad, es muy distinto a las estaciones que conocemos. Algunas placas de reconocimiento, porque durante muchos años fue reconocida como las estaciones más bellas, más cuidadas. Esta es de la década del 70, está en la estación. Y esta que también es parte de ese álbum que recién les conté del 24, la tengo como entre las últimas fotos, porque ya casi es un apéndice. El ferrocarril, el Estado quería llevarlo más allá de Bariloche. En un principio la idea era tener un ferrocarril que uniera ambos océanos para acortar el viaje entre el oriente y el occidente, digamos entre África y Europa y Japón. Miren qué mentalidad progresista que tenían nuestros amigos de 1907, 8. Luego vieron que esto era complicado, había que cruzar la cordillera, pero se pensó en una gran idea, que era extender el ferrocarril hasta la península del Yao Yao. Entonces, en ese viaje que recién les contaba, el Estado llevó carpas. Estas carpas dicen Ferrocarril del Estado, las instaló en Yao Yao y empezó a traer gente, arrimando botes y otros entretenimientos de su época, construyendo una cocina precaria, para que la gente empezara a conocer las maravillas, cuando en 1924 se creó el Parque Nacional del Sur, que después devino en el Parque Nahuel Huapi, a partir de la época de Bustillo, en el 34 en adelante. Bueno, el mapa simplemente para mostrar por dónde va, todo por la provincia de Río Negro, nunca salió de esta provincia. Un mapa de tren patagónico que luego entregaron en algunos de los viajes también a los pasajeros. Y otra de las rarezas que tiene el libro son muchos boletos, gracias a la colección de Guillermo Néstor Ramos, un coleccionista de boletos de la Argentina. Hemos encontrado algunos rarísimos, por ejemplo, Eva Perón a San Carlos de Bariloche. Y no muchos saben que existió una estación llamada, existieron varias, pero esta estación Eva Perón es la estación ¿de dónde? De La Plata, la estación de La Plata, que en la época del gobierno peronista recibió este nombre, y acá lo tenemos en un boleto. Allí tienen un tren de combinación, un tren extraordinario, de Mar del Plata a Bariloche iba el tren. Fíjense el trazado que tenía ferroviario en la Argentina, que los peinan canas lo han conocido, lo han vivido y lo han experimentado en carne propia, ¿no? Se podía ir en tren a todos lados, a todos lados. Esta es una rarísima combinación en uno. Bueno, y acá hay cualquier cantidad, y hay más en el libro, sobre pequeñas estaciones del trazado. Cada una de las estaciones está descrita, alguna con mayor detalle, otra con menor, a qué altura está, cuántos kilómetros, si hay algo de interés turístico para conocer, por si van y en auto de alguna otra manera y quieren conocerla. El trabajo se trató de alguna manera de mostrar que la llegada en 1934 del tren a Bariloche, acá una época de una foto de esa época, una vaporera con el lago Nahuel Huapi de atrás. El trabajo trata de rescatar esto, la importancia que tiene desde el pasado en el presente, pero también pensando en el futuro, porque yo apuesto a que si esto es bien manejado, si hay interés de distintas partes, estatales, privadas, etcétera, puede ser uno de los grandes ferrocarriles turísticos de la Argentina, especialmente de Jacobasi en adelante. Así que próximamente lo van a tener en venta en distintos puntos del país, en distintas librerías, y podrán, disfrutarlo. Estará mi mail ahí también, para que todo lo que consideren oportuno decir, de críticas, sugerencias, ideas, siempre están las posibilidades de la reedición, que eso es algo maravilloso que nos permite la práctica periodista. Así que muchísimas gracias por este tiempo, y no sé si hay alguna pregunta, si no les agradezco mucho la atención.